nosotros lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate, hermanos y hermanas, hoy es el tema de la oración. Desde el miércoles de ceniza hemos sido nosotros invitados a reflexionar en tres grandes obras que nosotros hemos sido enfatizados, que son importantes en la vocación cristiana de cada uno de nosotros. Vimos, hermanos y hermanas, el asunto del ayuno. Se nos dijo cómo ayunar y cómo no ayunar. Y de hecho, tuvimos un evangelio completo acerca del significado prácticamente del ayuno que realmente agrada a Dios y el ayuno que tenemos que hacer a Dios. Ya lo vimos, después de haberlo discutido el miércoles de ceniza, sale en los días del tiempo de la Cuaresma. Y luego, hermanos y hermanas, Cristo también nos enseñó de cómo debemos hacer la limosna, cómo debemos ayudar al prójimo y cómo no se debe hacer. Y prácticamente podríamos decir que el evangelio de ayer, con la parábola del juicio final, nos enseñaron lo importante que es para nuestra salvación tener en mente la ayuda que le damos al prójimo, que fue el segundo tema también del miércoles de ceniza, y hoy estamos en el tercero. O sea que nos han dado la catequesis completa, nos han enseñado cómo no se debe hacer, cómo se debe hacer, porque estamos buscando agradar a quién, a Dios y no a los hombres. Y hoy, tema importante que es la oración, hombre y mujer de Dios con vocación cristiana, padre y madre, esposo y esposa, sacerdote, monja, hijo, hija, hermano y hermana, todos que yo siempre menciono, somos y tenemos que ser hombres y mujeres de oración, constitutivo de nuestra vida de entrega delante de Dios. Y hoy Jesucristo, hermanos y hermanas, lo que hace es que pone una oración en orden, la oración preferencial. Él nos enseña a orar correctamente, porque lo importante es cubrir en el tema, el contenido sustancial de esta oración es la que agrada a Dios. Y no solamente la que agrada a Dios, sino que por ella podemos esperar que llegue a Dios y que se cumpla la bendición, la promesa que esperamos todos de parte de Dios en nuestras vidas. Así que hoy tenemos tema importante, hermanos y hermanas, y sobre todo saber, en muchos momentos, en muchos círculos de oración o antes de reuniones, siempre invitamos a alguien a orar, y esto a veces le causa pánico a muchas personas, de que no estoy listo, no estoy preparado, yo no sé orar muy bien. Entonces se complican la vida como si la oración tuviese que ser, hermanos y hermanas, no sé, tal vez la deposición de una persona que va a tener un doctorado ante un comité de jueces que van a evaluar si pasa o no pasa la reválida. O sea, lo hacemos tan grande que para muchos se ponen ansiosos, nerviosos, gaguean. Yo no sé orar, yo no puedo hacer eso. Tal vez en secreto, a lo escondido del público, muchos sabemos orar, porque es esa espontaneidad que nace con Dios, de decirle cómo me siento, cómo estoy, lo que hice, porque estamos a solas con Dios, y como es Padre nuestro y nosotros somos hijos de Él, le decimos todo. Pero en público, hermanos y hermanas, como que nos causa una cierta tensión. La oración demuestra nuestra confianza con Dios. La oración es tan sencilla, hermanos y hermanas, que Dios la acepta cuando nace de nuestra sinceridad, cuando nace de lo hondo,
de nosotros como sea. Lo bueno es que Dios está viendo que estoy sacando tiempo, un gesto para Él de oración, me comunico con Él, voy sin engaños y mentiras, le digo quién soy y ya. La oración no se puede hacer algo complicado porque es tu diálogo siempre con Dios, y esa oración es siempre nuestro encuentro, nuestro contacto con el Padre Dios del cielo. Así que hoy tenemos una gran enseñanza con todo esto. Mira cómo hemos de tener la idea fuerza que nos va a guiar en la meditación y la reflexión de la palabra de Dios hoy. Elevemos nuestro espíritu cuando oramos a Dios. Hay que elevar el espíritu hacia Dios, porque a Dios es que va dirigida nuestra enseñanza. Así que importantísimo, hermanos y hermanas, tener esto en mente. Hoy, hermanos y hermanas, la palabra, diciendo nosotros lo que habíamos dicho hace poco, en el versículo 5, precisamente de este Evangelio de San Mateo, capítulo 6, ahí Jesucristo dijo: cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Eso fue el Evangelio del miércoles de ceniza. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las casas para que la gente los vea. Yo se los digo, ya ellos han recibido su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve en los secretos te premiará. Eso fue lo que nos dijo Jesucristo al comienzo de la Cuaresma, y que nosotros tenemos como un consejo sabio para nuestra oración. Y hoy el Evangelio comienza precisamente con el versículo 7. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Esto es fuerte, hermanos y hermanas. Con sus letanías interminables, ellos creen que con un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Hay una garantía, hermanos y hermanas, de que no tengo que decirlo todo, porque antes de que yo lo exprese, ya Dios conoce todo cuanto yo necesito. Y eso es importante tenerlo, porque eso es lo que nos está diciendo: no te desvíes por este camino que no conduce a la oración que lleva a Dios. En Lucas, hermanos y hermanas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 1, dice la palabra que un día Jesucristo estaba orando, y uno de sus discípulos, al verlo, le pide: Jesús, enséñanos a orar. Así que vamos a verlo también nosotros así: Jesús, enséñanos a orar. Entonces, aquí hay que hacerse una gran pregunta, hermanos y hermanas: ¿cómo debe ser la oración que brota del corazón de los hijos de Dios? Una, hermanos y hermanas, donde yo pueda expresar todos mis deseos, todo lo que hay en mí que le quiero llevar a Dios, en la forma y en el orden que corresponde, porque eso es lo que hace Jesucristo aquí con el Padre Nuestro, que es una fórmula con la cual tenemos que tener cuidado, porque las fórmulas se memorizan, salen como el papagayo y no se meditan y no se reflexionan, o le damos prisa a hacerlas para salir de ellas. Este es el peligro de las oraciones memorizadas, que se convierten en fórmulas que repetimos inconscientemente, hermanos y hermanas, y no debe ser así. Por lo tanto, esta oración contiene, hermanos y hermanas, los deseos en mi oración para Dios y la forma y el orden que corresponden. Aquí, cuando tú lo examinas, hay 12 versos, hermanos y hermanas, 12 versos que tienen 7 peticiones, y de esas 7 peticiones, 3 se refieren al Dios Padre del cielo y 4 se refieren a nuestros hermanos y hermanas que están a nuestro alrededor. Por eso es oración preferencial y oración perfecta de parte de Jesús. Hermanos y hermanas, verdaderamente el Padre Nuestro destaca que Dios es un Padre de todos. Por eso también hablamos de que Dios es Padre tuyo y Padre mío. ¿Y qué significa eso? De otra forma, es un Padre nuestro. La oración del Padre Nuestro es siempre en plural. Parece ser una oración comunitaria, de familia, que se toman de las manos antes de salir en la mañana, antes de acostarse. Es como comunitaria, es en solidaridad con todos, hermanos y hermanas. Por eso Cristo la empieza con Padre Nuestro. Es Padre de todas las personas, es Padre no solamente de Israel, que era el pueblo de Dios, y Cristo quiso señalar eso, y vamos a verlo nosotros también desde ese punto de vista.
Mi oración no puede ser una oración egoísta de mí mismo. Es que yo envuelvo a todo el mundo. La oración debe envolver a todos los que están a mi alrededor. Es una oración, hermanos y hermanas, que nos lleva a que se cumpla la voluntad de Dios. No necesariamente para aquel tiempo la ley de Dios, que se haga tu voluntad. Tal vez no la nuestra, ¿verdad, hermanos y hermanas? No la mía. Es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios es lo que Dios quiere, es la vida de Dios. Yo vivir la vida de Dios, que tu voluntad sea mi voluntad, que eso es lo que yo quiero en mi vida. Y por lo tanto, tener cuidado, no es la voluntad de otras personas, no es la voluntad de otros deseos, no es la voluntad de conquistar ciertas cosas, ¿no? En el caso de tiempo de Cristo era en contraposición a la ley, porque la ley para ellos como que era lo más importante. Y la voluntad de Dios, que es divina, y la ley, que es un asunto, pues, hermanos y hermanas, ley humana, pues entonces como que yo le daba más importancia a las cosas de la ley religiosa que a las cosas de la voluntad de Dios. Puesto en equilibrio, porque nos están catequizando, hermanos y hermanas, en la Cuaresma, nos están enseñando el camino recto que nos lleva. Así que siempre es la voluntad de Dios. Ese tercer punto de perdónanos en plural, hermanos y hermanas, que va apegado a cómo nosotros perdonamos. Fíjate que es un elemento sin el cual no se logra nada. Si yo pido perdón es porque yo perdono. Si yo pido que Dios me olvide mis pecados es porque yo olvido los pecados del prójimo. Si yo pido misericordia de Dios es porque yo tengo misericordia. ¿Estás entendiendo? Aquí en la oración tenemos que tener bien claramente que jamás puedo yo presentarme ante Dios a pedirle algo por mí o un favor de Dios a mí que yo no soy capaz de concedérselo al prójimo. Eso es clave, se está purificando la forma en que oramos a Dios, porque la meta de esta oración es que llegue a Dios, que sea de su agrado y que Dios, pues hermanos y hermanas, nos envíe la bendición que tanto estamos buscando. Así es que como perdonamos. El judío, hermanos y hermanas, en el tiempo de Cristo solo perdonaba a los de su pueblo, a los de su raza, a los de su propia sangre, a los de su propia casa. Ciertamente que tenemos a veces prejuicios de a quién perdonamos verdaderamente y a quién olvidamos muchas faltas. Y constantemente, hermanos y hermanas, puede ser así. En un noviazgo se perdona y se olvida en muchas ocasiones, ¿no? Porque son gente amada y querida. En una relación padre-madre, padre-hijos, hija-madre, pues hermanos y hermanas, se da eso. Cometen mucha falta los hijos o mucha falta los padres, son perdonados y son olvidados. Pero esto se extiende a aquellos que no son de sangre, los afines, los amigos. También tenemos nosotros y podemos decirle con confianza a Dios: ¿sabes qué, Dios? Yo perdono al prójimo, a mi amigo, a mi enemigo, igualito que perdono y olvido a mi papá. Esto es lo que nos pone a hacer examen de conciencia. Por eso es una oración potente, hermanos y hermanas, que bien hecha da resultados delante de Dios. Ese Padre nuestro, hermanos y hermanas, Dios o el judío lo ubicaba en el cielo, que estás en el cielo. No está lejos, hermanos y hermanas, Dios o encima o por encima de nosotros, sino que aquí lo importante ver es que no había más cosa más alta para el judío que el cielo. No podían captar más. Eso es lo más alto, pero allá es que tiene que estar Dios, porque Dios está en los humanos, no es de la tierra, es fuera de aquí, es por allá donde está. Pero no pongamos a Dios, yo siempre he dicho, como un satélite que da vueltas alrededor de la tierra, muy lejano y nunca aterriza acá, ¿no? Dios estará en su lugar, donde quiera que sea, que no sabemos, pero Dios se hace presente en Navidad, Dios con nosotros, ¿no? Dios se revela, Dios con nosotros en Jesús. Pues hermanos y hermanas, eso es lo importante, verlo. O sea, aquí hay una presencia en un momento dado que cuando oro por parte de Dios es la idea fuerza, ¿no? En la oración eleva tu espíritu, eleva tu ser, eleva tu alma a la morada de Dios, al lugar de Dios. O sea que me salgo de lo material, me salgo de lo del mundo y entro, hermanos y hermanas, en esa frecuencia con lo que es espiritual. No está lejos, Dios. Por lo tanto, piensa en eso en la oración. No está por encima de nosotros, sino que es preciso elevarnos nosotros al lugar de Dios.
porque ahí es que vemos las cosas claras y las entendemos. El cuarto punto también es importante: líbranos del mal. No solo, hermanos y hermanas, a Israel. Y volvemos a ver que el plural, líbranos del mal, no solo a mi familia, no solo a mi matrimonio, no solamente a mi iglesia, líbranos a todos del mal, a nuestra nación, a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, a los que son católicos, a los que no son católicos, a los que no creen en nada. Líbranos del mal, a hombres y mujeres, niños y ancianos, líbranos del mal. Todos, hermanos y hermanas, están incluidos en eso. Es importante verlo en ese sentido, que la palabra de Dios hoy nos orienta. Y ahorita diremos más, porque ese es el final de la oración, especialmente ese ser desatado, pues, hermanos y hermanas, de la influencia o el alcance del mal, que a veces nosotros creemos que él tiene mucho dominio en la tierra. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tenemos que reconocer que nuestras palabras, las palabras nuestras, con el Padre nuestro, Cristo nos da a entender que no son dignas de Dios. Realmente tienen que ser ayudadas, auxiliadas, mejoradas, precisadas por nuestro Jesucristo. Por eso esta es la primera oración que aprendemos en la vida, junto al Ave María. Son las dos genuinas fórmulas de oraciones que siempre memorizamos desde pequeño, hermanos y hermanas, y no nos acordamos cómo fue que lo memorizamos, porque de tanto que las hacemos y las repetimos, ya son una segunda naturaleza en nosotros. Muchas de nuestras preocupaciones también son limitadas, hermanos y hermanas. Son preocupaciones que nos ponen barreras a nosotros, y tenemos que tener cuidado cuando proyectamos eso en la oración, porque hablamos como con una cierta impotencia a Dios, como si Dios no pudiera, porque nos reflejamos nosotros. A veces no. Si tú puedes, no es tanto si tú puedes, es si tú quieres, es si es tu voluntad. Pero ten cuidado, si tú quieres, hermanos y hermanas, es bien diferente a si tú puedes, y lo hemos discutido aquí, porque el poder es como decir, como que Dios no puede con eso. Pero el querer es saber que Dios puede con todo, hasta con lo imposible, pero no es conforme al momento en que yo quiera, es al momento en que Él quiera. Así que dejamos a un lado también el egoísmo con esta oración. Cuando las comparamos, hermanos y hermanas, las palabras nuestras con las palabras que Jesús nos enseña, son grandiosas las palabras de Cristo en el Padre Nuestro, y sus pensamientos, hermanos y hermanas, están envueltos los de Cristo cuando construye y prepara esta oración en una generosidad increíble y llena totalmente de amor. Cristo quiere que tú y yo podamos dirigirnos a Dios en confianza, como hijos, como hijas, y llamarlo ¿qué? Padre. Y no solo nuestro, de todos. Y que se vea natural, que lo sienta, que lo vivamos, que tengamos seguridad de que eso es así. Pero es un privilegio, hermanos y hermanas, de los que somos discípulos, de los que tenemos vocación cristiana, el poder llamarle a Dios Padre. Eso hay que verlo como que es una bendición de Dios, que yo pueda llamar a Dios mi Padre, porque yo soy su hijo. Eso es bien importante tenerlo presente en esta oración. Poder dirigirse a Dios y llamarlo Padre. También, hermanos y hermanas, buscar la presencia activa de Dios, que Dios irradia. El Padre nuestro tiene eso. La oración nuestra siempre busca la presencia de Dios, pero la presencia en movimiento, en actividad, porque esa presencia es la que irradia, la que ilumina, y su esplendor, hermanos y hermanas, en esta oración es para que caiga sobre nosotros, para que nos ilumine a nosotros, porque necesitamos ser contagiados del poder de Dios, de la santidad de Dios, de la misericordia de Dios, de lo que Dios es, hermanos y hermanas, de todo lo bueno que Dios es, que nos contagie, que se refleje en nosotros esa luz propia. Eso lo envuelve el Padre Nuestro. Esta oración del Padre Nuestro, hermanos y hermanas, cuando la profundizamos en meditación y en reflexión, es santificar el nombre de Dios. Qué importante. Todos los días de mi vida, mi mañana y mi noche, mi tarde, todos los días de esta semana, de un mes, de un año, hermanos y hermanas, santificar el nombre de Dios. Cuando santificamos el nombre de Dios, lo que Cristo nos está diciendo, la presencia de Él estará contigo. Cuando santificamos el nombre de Dios, nos estará diciendo la obra de Dios, el poder, el milagro de Dios estará con nosotros. Fíjate lo importante que es: santificado sea tu nombre. Ese santificar, cultívalo
hermanos y hermanas, practícalo. Sé constante con Él para que tengas esa bendición. Y lo que Cristo también nos acentúa es que esa presencia de Dios cuando santificamos el nombre, esa obra de Dios, hermanos y hermanas, que reconocemos que está entre nosotros, porque en muchos momentos uno siente la presencia de Dios. Uno siente la protección de Dios porque me calmo, porque me siento seguro, porque siento que me ayudó. Uno siente que realmente espiritualmente mi Dios ha estado con nosotros. Y sabes tú que lo bonito que Jesucristo nos enseña a todos nosotros sobre esto es que a veces nosotros no somos las mejores personas para clamar a Dios. No somos las mejores personas para pedirle a Dios. Pero los frutos, hermanos y hermanas, del trabajo de Dios en nosotros aparecen en nuestras debilidades y en nuestras limitaciones. Es bueno presentarme débil, limitado, enfermo, ¿no? Cansado, angustiado, porque a veces no soy digno. A lo mejor me lo busqué yo, mi problema, mi pecado, lo organicé yo y me lo busqué yo, claro. Entonces ahí soy débil, amén, ahí soy limitado. Y la grandeza de Dios, hermanos y hermanas, por no ser los mejores, Dios se manifiesta ahí para ayudarnos. Eso es lo que enseña Cristo con este Padre Nuestro. El venga a tu reino, hermanos y hermanas, importante. Es algo que Jesucristo acentúa y que mucha gente desconoce. No hay que morir para descubrir el reino de Dios. No hay que morir para sentir la presencia de Dios y la bendición de Dios. Nos apegamos, hermanos y hermanas, a las obras buenas y a las cosas buenas de la vida del mundo, ¿verdad? En la que nos movemos y existimos diariamente, a veces sin estar seguros de que para qué nos preparan o hacia dónde nos llevan. Y cuando te apegas a las cosas de Dios, la seguridad que yo tengo es que me lleva a la presencia de Dios, al lado de Dios. Me lleva a la presencia del reino. Es hacer reino de Dios, reino de salvación, hermanos y hermanas. Entonces, si nos apegamos a muchas cosas en el mundo, y las experimentamos y nos gustan y no queremos soltarla y nos vinculamos con ella, vincúlate con lo espiritual, acércate a la oración constante, diariamente, con esta enseñanza que Cristo nos da, y tú verás como no hay forma de despegarlo. ¿Por qué? Porque he experimentado el gozo, he experimentado la alegría, la salud en medio de la enfermedad, ¿no? Vida, en medio de la amenaza de la muerte, vida amenazada, vida en peligro, recurro al Señor, lo experimento. Apégate a eso. Eso es lo que nos da seguridad. Si lo hacemos con el mundo, ¿por qué no lo podemos hacer con las cosas de Dios que son espirituales? Esa oración del Padre Nuestro, Cristo también enfatiza que tiene que haber esperanza, hermanos y hermanas, de tener todos nosotros alegría, júbilo y gozo en medio del sufrimiento, porque lo experimentamos en medio de las contradicciones, porque Cristo lo vivió. Todo, hermanos y hermanas, esto envuelve todo. Acuérdate, esta oración es poderosa. La realidad de nosotros como seres humanos, la realidad de nosotros como hombre, como mujer, la realidad de nosotros como padre, como madre, como esposo, como esposa, como sacerdote, como religiosa, como lo que sea. La realidad de nosotros está contemplada totalmente en ese Padre Nuestro, tal y como nosotros somos. Todas nuestras obras, todos nuestros proyectos, lo que sea económico, hermanos y hermanas, lo que sea en el campo político, hermanos y hermanas, se encarna todo lo que todos nosotros somos hacia una meta común. El Padre Nuestro nos quiere llevar ¿a dónde? A volver a la casa del Padre, a la presencia del reino de Dios, que vendrá con o sin nosotros. O sea, las cosas de Dios van a ocurrir, hermanos y hermanas, hagamos o no hagamos nosotros las obras que tenemos que hacer, o a pesar de nuestra indiferencia, porque las cosas de Dios se dan y ya están ahí. Aprendamos, hermanos y hermanas, con Jesucristo hoy. No se puede presionar a Dios. Ese hágase tu voluntad es muy bueno que lo meditemos. Bueno tener fe, hermanos y hermanas, en que Dios soluciona los problemas, pero hay que elevar el espíritu nuestro para que esa voluntad de Dios pase a ser la nuestra. Recuerda eso. Hay personas que presionan a Dios, que le exigen a Dios, que le demandan a Dios. Cuidado con eso. Ese punto también, hermanos y hermanas, así en la tierra como en el cielo. Como cristianos, tú y yo, sepa, todo el mundo, estamos sujetos al tiempo y dependemos de otro mundo, hermanos y hermanas, donde no hay tiempo, donde no corre el tiempo. Y esto lo hemos dicho aquí en varias ocasiones. Siempre en mente con eso. Nuestro tiempo es cronológico. El tiempo de Dios no. El tiempo de Dios es kairos.
que es distinto. Es el tiempo donde no hay tiempo. Y Cristo con el Padre Nuestro une el tiempo cronológico nuestro de días, de semanas, de minutos, meses, años, décadas, siglos. Lo ilumina, hermanos y hermanas, con el Kairos, que ocurre en un tiempo donde no hay tiempo. El momento adecuado y propicio viene de Dios. Por eso hay que tener calma. Sepa usted que aunque nuestro tiempo es de medidas, el de Dios no, porque se apodera en cualquier momento. En nuestro tiempo nos angustian un montón de cosas. ¿Tú crees que Dios no está consciente? Un montón de dolores sufrimos. ¿Tú crees que Dios no está consciente, hermanos y hermanas? A veces en nuestro tiempo y en nuestro momento, aparentemente parece que el mal triunfa sobre nosotros. Pedimos que acá sea igual que allá, que el tiempo cronológico sea igual que el tiempo de Dios, donde todo es paz y tranquilidad. Por eso mucha gente habla de un poquito del cielo. Experimenté un pedacito del cielo en la tierra, o sea, algo de Dios. No sé nada, porque cuando estamos en cosas calientes, un rocío refresca, y es lo que muchos necesitamos. Una pizca de Dios será suficiente. Y siempre lo que vamos a notar es que se tiene que dar el proyecto de Dios. Ese pan también, no lo olvidemos, danos hoy el pan que nos corresponde. Es importante ver, ahí Cristo quiere enfatizar, hermanos, la prosperidad material de nosotros que tenemos que tener, ¿verdad? Dios la quiere. No depende solo de nuestro esfuerzo. La palabra de Dios, Cristo ha enseñado que también depende de Dios la prosperidad, porque sabiamente la dirigimos bien, lo material que queremos alcanzar, a las cosas de Dios. Seamos prósperos, no hay ningún problema, siempre y cuando lo hacemos en el nombre de Dios y con la sabiduría de Dios y para ayudar a los demás. Aquí, en materia de pan, es preguntarnos, ¿se queda pan para los demás? ¿Quedará pan para los demás? Y en segundo lugar, ¿cómo repartir ese pan a los demás? Cristo quiere que nos aseguremos que haya para todos. No solamente come papi, come mami y comen los hijos. No solamente comemos en mi casa, sino que los vecinos deben de comer. O sea, preguntarnos otra vez, ¿queda para los demás pan cuando yo como? ¿Tengo suficiente pan para ayudar a los demás, para poder repartirlo y asegurar que llegue a ellos? Siempre examinemos, hermanos y hermanas, en nuestra oración si estamos pidiendo más de lo que necesitamos. Esa oración del Padre Nuestro es una bendición para eso. No pidamos más de lo que necesitamos, porque Dios sabe cuánto damos y con cuánto nos quedamos y para qué propósitos nos quedamos con lo que nos quedamos. Así de grande es nuestro Dios. Y ya para terminar, hermanos y hermanas, cuando yo era pequeño y aprendí el Padre Nuestro, la catequesis yo la cogí con las hermanas de Fátima en el pueblo de Recibo, en la catedral. Y a mí me enseñaron el Padre Nuestro con aquello de perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya hoy se habla de perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Y deuda se refiere más a lo que nos deben o a lo que debemos. Y ofensa se refiere más al daño que le causamos a una persona o al daño que nos causan las personas. Ambos deben de ser incluidos, no porque la tradición cambió y yo lo aprendí con deudas y ahora hablamos de ofensa, pues no podemos olvidar también ese hecho. A veces uno ha solicitado un préstamo, a veces uno ha recibido una ayuda del prójimo, hermanos y hermanas, y hay momentos en que pues yo pedí prestado, pude pagar, alguien me pidió prestado, me pudo pagar. Herí a una persona, la lastimé, aunque fuera de palabra, no violenta y físicamente. Eso se incluye ahí, hermanos y hermanas. En eso hay que pensar, en eso. Perdono yo y olvido. ¿Hasta qué punto? O sea, hazlo por ellos. Perdona deudas y ofensas, porque yo también soy deudor y soy ofensivo y quiero el perdón de Dios. Tan simple como eso. Y esa importante frase, hermanos y hermanas, no nos dejes caer en tentación. Estar conscientes de nuestra debilidad. No es tanto no pasar por la tentación la tenemos a diario, hermanos y hermanas, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, hay tentaciones en la vida. El problema no es que voy a enfrentar las tentaciones, el problema es caer en la tentación.
Y eso es lo que estamos buscando. Ciertamente el que hace oración y eleva el Padre Nuestro tiene que estar consciente de su debilidad siempre, consciente de lo que yo soy débil. Protégeme, Señor, porque yo soy débil para esto, débil para el matrimonio, débil para el sexo, débil para la hora de caridad, débil para hacer mi trabajo, débil para cumplir tu voluntad, consciente delante de Dios de nuestra debilidad. Acuérdate que vencer el mal no es necesariamente vencer al maligno. A veces algunos cantan victorias de que ya yo no hago eso. Bueno, no es tanto que dejaste de hacer eso, gloria a Dios que lo dejaste de hacer, pero has vencido al maligno. Porque acuérdate lo que discutimos aquí el domingo, y el demonio lo dejó hasta otra próxima oportunidad. No es tanto vencer el mal, es vencer al que lo origina el mal, que es el maligno. ¿Cómo podemos concluir entonces, hermanos y hermanas, la oración preferencial del Padre Nuestro? Lo vamos a concluir con la primera lectura de hoy, que es de Isaías 55, 2 versículos 10 al 11. Porque ahí de lo que habla Isaías es de que toda promesa se cumplirá. Si Cristo nos enseña el orden en que debemos de orar correctamente, la forma en que debemos orar, las palabras que debemos llevar, la interrelación que tenemos con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos para tener éxito en esa oración de que llegue al cielo y que Dios la coja y que el fruto sea la bendición para mí. Pues hermanos y hermanas, Cristo nos asegura que esta oración lleva a que se cumpla la promesa de Dios. Y dice Isaías para terminar: como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca, de nuestro Padre Dios del cielo. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quiera y haber llevado a cabo lo que le encargue. Esa seguridad de que Dios cumple su promesa es lo que quiere Cristo, no solamente que lo sepamos, sino que lo experimentemos cuando oramos correctamente a Dios. Amén y amén. No lo olvides, es Padre tuyo y es Padre mío. Por lo tanto, es Padre nuestro. Oramos, hermanos y hermanas, junto al Salmo 33. Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso nosotros mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro Dios, te va a ir bonito, hermanos y hermanas, todos los días de esta cuaresma y siempre. Y sobre todo serás bendecido.